Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos a ti nuestras palabras y te doy gracias por el privilegio grande que tú nos concedes de ser tus hijos. No hemos logrado comprender de este privilegio tan grande que tú nos has dado. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Espíritu Santo, te suplico que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros y que la presencia tuya pueda capacitarnos, pueda moverse, Padre Celestial. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. Levantamos a ti nuestras palabras. Glorioso Espíritu de Dios, te cedo el control. Abre el corazón y los oídos de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, reprende toda fuerza satánica que se levante para entorpecer tu obra. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído esa porción muy conocida, hemos titulado la meditación de esta hora: peligro de debilitarnos en la fe. El peligro de debilitarnos en la fe. Sé que el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros es que seamos hombres y mujeres de fe. Hablamos mucho de fe, creemos que tenemos fe, pero necesitamos ponernos a pensar cómo la fe se desarrolla. Una fe que está basada en sentimientos y en emociones. Esa fe a la hora del conflicto nos va a dejar tirados. Pero una fe que está basada en la palabra de Dios, a la hora del conflicto nos dará una salida. Si hay algo que nosotros necesitamos como iglesia es poder de Dios. Pero el poder de Dios solo se manifiesta cuando hay fe. Y dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la seguridad de aquello lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, a pesar de que uno no pueda verlo, pero tener la convicción de que uno podrá obtenerlo. Gracias. O mejor dicho, uno ya lo obtuvo. Esa es la convicción. Las convicciones en la vida del cristiano solo se consiguen a través de un estudio y un aprendizaje de la palabra de Dios. Un cristiano, una cristiana que tenga en poco la palabra de Dios y que nunca saque el tiempo para leer la palabra, es bien difícil que sea un hombre o una mujer de fe. Y cuando un hombre y una mujer de fe se debilitan, corre muchos peligros. La Biblia dice que la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿De qué tanto usted y yo nos metamos en la mente de la Biblia? Así la fe se fortalece. La gran mayoría de iglesia evangélica es una iglesia que está débil porque Satanás ha hecho un trabajo pero excepcional. Satanás se ha encargado que la iglesia no quiera leer ni estudiar la Biblia. La iglesia no lee la Biblia, no le gusta. La iglesia, los estudios bíblicos le aburren, le fastidian y no se dan cuenta de que
están dejando de lado aquello que nutre la fe que Dios espera que usted y yo tengamos. Hebreos 11 dice que por la fe se consiguieron muchas cosas. La diferencia entre ellos y nosotros es que estos hombres y mujeres pasaban mucho tiempo en comunión con Dios y tenían bastante tiempo para escuchar, para obedecer la palabra de Dios. Déjenme recordarle en esta hora que si usted no está leyendo la Biblia a diario, ni mucho menos la está estudiando, déjeme decirle que usted está cometiendo un error gravísimo y que a la hora del conflicto usted no podrá hacerle frente. Si su fe está basada en cómo se siente, si su fe se está basando en sentimientos, si su fe está basado en que yo ando contenta o contento porque todo está saliendo como yo quiero, cuando las cosas no salgan como usted quiere, su fe se va a debilitar. Y lo primero que usted hará es empezar a quejarse y a dudar de Dios. Empezará a dudar del amor de Dios. Empezará a decir, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Pero el gran problema es que la iglesia ha dado poca importancia a la palabra de Dios. Por eso las personas son débiles espiritualmente. ¿Sabe que el día de ayer, lo voy a decir sin micrófono, el día de ayer estuve acá, vino un pastor que fue compañero mío en el Instituto Bíblico, se graduó, y el día de ayer yo estaba con mi hermano Nelson Areno López antes del culto. Y de pronto él pasó en el vehículo y solo me dijo, ¿a qué hora es el culto? Y a las 6 él fue, dio la vuelta y se estacionó. Y se estacionó al fondo. Yo estaba un poco informal, por cierto, estaba con la camisa de fuera y me dio pena, que ya estaba. Y le digo al hermano Nelson, me voy a ordenar porque... Y que se bajó y venía para acá. Creí que era una visita de cortesía porque somos amigos. Lo pasé, lo recibí. Para sorpresa mía, cuando empezamos a conversar, venía con su esposa, su hijo y una sobrina. Para sorpresa mía fue darme cuenta que él cerró su iglesia. Y él cerró su iglesia. Y es en un mes prácticamente que me doy cuenta del segundo pastor que ha cerrado la iglesia que Dios me encomendó. Y empezamos a platicar sobre por qué él había llegado a cerrar la iglesia. Y había renunciado a la red de pastores en la que estaba. De hecho, él ayer había llegado a reponer su renuncia. Y me quedé pensando que la red de pastores que tiene no le apoyaron como para decir, no se desaliente, siga, no, que le aceptaron su renuncia. Y yo platicaba con él y me di cuenta de algo, que solo un pastor puede entender a otro pastor. Porque cuando me empezó a detallar el porqué de los motivos, por qué cerró, créanme que yo lo comprendí. No lo señalé, no lo critiqué, por el contrario me dio empatía, porque todo lo que él vivió después de 13 años es lo que yo he estado viviendo acá. Lo mismo, es algo calcado, es una copia completa. Y yo alabo a Dios porque en su bondad y misericordia, mi fe no se ha debilitado aún. Mi fe no se ha acortado, porque si bien pude haber perdido la fe en la congregación, no he perdido la fe en mi Dios. Y eso para mí es un aliciente. Y buscar el rostro de Dios. Y me dio, como le digo,
como tristeza pensar, y no culpo yo al siervo, no lo culpo, porque empezó y usó una palabra que yo he usado y solo me dijo, ¿sabe qué, pastor? La iglesia es cruel. Me limité a escuchar, no le dije sí, no le dije no, y nos ha contado un montón de detalles que quedan, ¿no? Pero bendito sea el Señor que me dijo, no me quiero ir del Evangelio, pero yo personalmente yo no quiero saber nada del pastorado, quiero saber nada de eso. Su fe se debilitó y su congregación, que es que entendía que apoyarle, fue la que lo ha crucificado. Su congregación, que es la que tenía que haber sido el respaldo para él y para su vida, uno que lo han hecho un pedazo. Platicamos un buen rato y yo me pongo a pensar en eso, que por la bondad del Señor, por su misericordia, por su amor, me ha sostenido. Y eso me llevaba a meditar que el peligro de debilitarse en la fe. Creo que la misericordia de Dios permitió que el pastor que me tuvo en un principio me enseñara mucho sobre la lectura de la palabra y sobre la oración. Eso para mí ha sido vida. Conozco un poquito la Biblia y han habido momentos de desánimo, de desaliento, pero en los momentos de desaliento el Espíritu Santo me ha proyectado los versículos a la mente, me los ha proyectado. El día de ayer yo oraba a Dios y yo le decía, Dios, dame una porción que hable a mi vida, que la necesito en este momento. Y oraba mucho, Señor, hablando. Y cuando fui y agarré mi Biblia, me dio la porción que yo necesitaba, esa porción que yo esperaba, y eso me impactó. Y a raíz de ello llegué a esta meditación que traemos este día. Quiero que se vea el segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a ver la historia de Asa, un hombre de Dios. Un hombre de Dios, capítulo 16. Y allá está la tarjeta. Capítulo 16, segundo de Crónicas. Miren lo que dice. Entonces, verso 2. El 1, perdón. En el año 36 del reinado de Asa, este Asa reinó 41 años. Subió Asa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Este hombre, Asa, fue uno de los 20 reyes de Judá, lo he dicho muchas veces. Es uno de los 4 reyes buenos. De hecho, este hombre reinó 41 años. Y Dios lo fortaleció tanto y le dio tantas victorias. De hecho, le dio una victoria sobre un ejército que tenía 1.000.000 de hombres, de un etíope. Tuvo 10 años en paz, levantó ciudades, las fortificó. De hecho, después de que pasó todo eso, vino un profeta, en el 15 usted lo encontrará, Azarías, que le profetizó, y Asa se sintió fortalecido porque le dijo: si ustedes buscan a Dios, se va a dejar encontrar, pero si ustedes lo abandonan, Él también los va a abandonar. Y dice de que este Asa, en agradecimiento a Dios, en el templo de Dios sacó
una cantidad grande de oro, en el verso 18 lo dice el capítulo 15, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Imagínense, 35 años donde Asa caminó con Dios y Dios le dio paz. Y en esos 35 años dice de que Asa, en agradecimiento, sacó los tesoros, lo que él tenía, y lo metió a la casa de Dios. Pero llegó el momento en que tuvo que enfrentarse a una guerra. Y eso es lo que yo le explicaba en su momento. Usted, si es hijo o hija de Dios, vendrán problemas a su vida. Ningún hijo o hija de Dios va a tener una vida sin problemas. Vendrán todo tipo de problemas. A veces vendrán problemas sin que usted lo busque, los problemas van a buscarlo. A veces tendrá que pagar las consecuencias de sus decisiones equivocadas. A veces pagará, a veces uno puede meterse en problemas por abrir la boca de más. Y de repente se arman las cosas y uno puede provocar. Entonces este Asa, llegó un momento en que su fe se debilitó y a él se le olvidó que 35 años había estado en paz, que 35 años Dios le había hablado, que en esos 35 años había edificado ciudades. En esos 35 años él había derrotado un ejército, Dios había derrotado un ejército de 1 millón de hombres a través de su mano. Y a la hora del conflicto, dice de que un enemigo vino y lo primero que él hizo fue sacrificar los tesoros que tenía en el templo. Cuando el conflicto viene a la vida del cristiano y el cristiano no tiene su fe basada en la palabra, lo primero que va a sacrificar son los tesoros que Dios le ha dado. Y el primer tesoro que sacrifica es la oración. Todo cristiano o cristiana que su fe no esté basada en la palabra de Dios, el primer tesoro que va a sacrificar es la oración. A la hora del conflicto, lo primero que hará es dejar de orar. El segundo tesoro que va a sacrificar es el leer o estudiar la palabra. Lo va a sacrificar. Es lo primero. Cuando el conflicto, cuando el problema viene a su vida, el cristiano lo primero que hace es dejar de orar. Porque su fe está basada no en la palabra, está basada en sentimientos y en emoción. Lo tercero que va a sacrificar es el congregarse. Ya no va a querer congregarse. Ya no. El conflicto le va a debilitar. Y el conflicto hará que se le forme una ceguera espiritual y una sordera espiritual. Y preferirá mejor culpar a todo mundo de que no se congrega, que no sirve, que no ora, que no lee la Biblia, en vez de reconocer con humildad de que es el resultado de que la Biblia no le da importancia, que no le puede dar. Es lo primero que hace alguien que se aparta de Dios o se debilita. Lo primero que hace es señalar a todo el mundo, porque su fe no está basada en la palabra de Dios. Su fe está basada en sentimientos. Es normal que usted y yo nos debilitemos en la fe, todos. Pero por eso leímos Romanos 10:17. Así que la fe por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tanta palabra de Dios usted y yo meditamos? A la hora del conflicto, este hombre lo que hizo fue sacar los tesoros del templo. ¿Qué tesoro ha sacrificado? Su privilegio. ¿Qué tesoro está a punto de entregarle a Satanás? Su matrimonio. Los tesoros que Dios le ha dado. En el conflicto, lo primero que se hace es entregarle los tesoros a Satanás. Y la gente dice, es que cuando yo no oro, yo no tengo problemas. Pero es orando y el conflicto. Yo les dije, el sábado, los que asistieron de la danza, se convocó a todos, no todos vinieron.
Y cuando hablaba con ellos, les dije yo, sepan que por lo que vamos a hacer, Satanás va a moverse. Te lo estoy avisando con tiempo. Ayer Elita me escribió un carro de pegó. Solo me dijo, pastor, yo me recuerdo lo que nos dijo el sábado, que Satanás se iba a mover. ¿Qué le pasó? Mire, me mandó la foto del carro. Un carro. No fue culpa de él. Pero es que cuando usted quiere hacer las cosas bien para Dios, Satanás va a levantarse. Y los tesoros. Usted, si es un hombre o una mujer que conoce la palabra de Dios, verá esos ataques de Satanás como la respuesta a que usted esté en el camino correcto. No se va a debilitar. Y recordará y dirá, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Y vendrán otros versículos, y todo aquel que quiera vivir piadosamente también va a recibir persecución. Y esa serie de versículos vendrán a su mente cuando usted tiene la palabra de Dios. Pero cuando usted desconoce la palabra de Dios, lo primero que va a hacer es bloquearse de su mente. Y es más fácil sacrificar los tesoros. Con tal de tener paz, yo sacrifico los tesoros. Con tal de no verme en conflicto, yo prefiero ignorar. Con tal de no estar en este problema, vino a decir, con tal de no estar metidos en cualquier situación, yo renuncio a mis tesoros. ¿Qué tesoro está a punto usted de entregar de los tesoros que Dios le ha dado? ¿Cuál? ¿Qué tesoro? El problema es cuando uno se debilita en la fe. Le pongo el caso, hablaba del pastor, se debilitó en la fe, se cansó de luchar, se cansó, porque no es fácil. La fe, cuando está basada en sentimientos y en emociones, fácilmente uno puede apartarse. Aprendí en mi caminar que en los momentos de conflicto lo que tengo que hacer es meterme en la luna. Paso ahí encerrado en ese cuarto y no abro la puerta. Aún así me toque quien me toque, estoy para nada. Y no contesto el teléfono, porque me propongo en mi corazón buscar un objetivo. Estoy en una campaña en esta semana. Podría irme yo a vender. Yo no quiero ir a vender. Estoy buscando algo. Si el sábado una persona es tocada a través de lo que vamos a hacer, con uno me voy a sentir por satisfecho. Por una persona que se despierte el deseo. Con esa persona valdrá la pena. Si logramos encender ese tesorcito. ¿Sabe qué es lo que hacemos muchas veces? Nos apartamos y nos aislamos. No nos aislamos, nosotros nos aislamos. Usted cocina con leña, yo sé que ya lo ha hecho. Cuando aparta un tizón, solo ¿qué es lo que pasa con ese tizón? Que hace humo y luego se apaga. Pero si junta todos los tizones, ¿qué pasa? Agarra fueguito, ¿verdad? A veces nosotros somos como esos tizones, nosotros nos aislamos. Porque nuestra fe está débil, porque nuestra fe no está basada en la palabra. Y eso es lo que marca la diferencia. El día de mañana estoy cumpliendo 28 años que Cristo me aceptó. Yo cómo olvido el 30 de marzo del 96, no lo olvido. Porque ese día fue un antes y un después. Nunca olvido esa fecha. Porque ese día Dios me rescató de mi mala manera de vivir. Porque ese día Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, lo primero que hizo este rey fue entregar sus tesoros. Cuando usted se debilita en la fe, va a entregar aquello que Dios le ha dado. Lo segundo que usted hará, si usted se debilita en la fe, dice el verso 3, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre.
He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y hagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Qué es lo segundo que se hace? Una alianza con el enemigo. No, yo con el diablo no he hecho pacto, sí. Pero en el momento que usted deja de pelear, está en alianza para que la obra de Dios no avance. Indirectamente usted hace una alianza con Satanás. Este rey le dijo, te mando los tesoros, pero mira, ya no quiero que seas amigo de aquel. Entonces yo sencillamente dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de leer la Biblia, dejo de congregarme, dejo de servirte, pero que ya todo esté tranquilo. Y los conflictos cesan. El esposo o la esposa se vuelve más cariñoso. Empieza a fluir la cuestión económica. Ya no hay conflictos. Todo nos está saliendo bien. ¿A cambio de qué? De haber hecho una alianza con Satanás. A cambio de haber cedido los tesoros que Dios nos ha dado. A cambio de eso. Y esto fue lo que hizo. Te voy a dar los tesoros, pero haremos alianza. Vaya, ya deja de ser amigo de Benadad y hacerte Baasa y hacerte como amigo mío. Entonces uno le dice, bueno, ya no quiero tener conflicto, entonces mejor me quedo quieto. Y Satanás dice, ya no le meta en conflicto, vaya, deje. Ya dijo de nuestro lado. Y todo empieza a salir en paz. Ya no hay conflicto, no hay problema, los vecinos le regalan cosas, empieza a fluir el dinero y todo. Porque desde que dejé de llorar, todo me va bien. Miren, yo fui dejando el privilegio y no todo está bien. Si es que me va mejor. Yo dejé de leer la Biblia. No, hombre, yo ya está haciendo que hasta la vista he recuperado. Yo creo que leer la Biblia me estaba dañando la vista. Miren, desde que dejé de ofrendar, no, hombre, eso hasta más me da. ¿Y saben qué? El diablo hasta los inconversos usa hoy para bendecir. Claro, no hay conflicto. No hay conflicto. Porque hay alianza con el enemigo. Y eso es un problema. Cuando nos debilitamos, nos aliamos con el enemigo. Y yo les decía, el jueves creo que prediqué, yo les hablaba sobre el Salmo 65, privilegios olvidados de los cristianos. Qué bello que Dios nos escogió, nos escogió, nos atrajo para habitar en su casa, para bendecirnos, para saciarnos. Y nosotros nos hemos olvidado de eso. ¿Dónde estaría su vida? ¿Dónde estaría mi vida? ¿Dónde? Piense, ¿dónde estaría su matrimonio? Mi matrimonio. Es la misericordia de Dios. A veces se nos olvida. Algo que está escaseando en las iglesias es la palabra de Dios. Está escaseando. Solo hay charlas motivacionales. Solo hay charlas de que todo te va a salir bien. Van a haber momentos de sufrimiento, van a haber momentos de lágrimas, van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de pérdidas, pero no son pérdidas, son momentos de aprendizaje en que Dios nos mete en el proceso para que aprendamos. Van a haber momentos en que nadie va a creer en nosotros, ni el cónyuge, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni el pastor, nadie va a creer en mí. Y va a haber un momento en que vamos a llorar y vamos a gemir y vamos a sentir que estamos solos, que no le importamos a nadie. Ese es el Evangelio de Cristo. Porque son los momentos en los que Dios nos está procesando para que nuestra fe empiece a desarrollarse y a crecer. Es donde yo le digo, la palabra de Dios tiene que estar arraigada a nuestro pensamiento. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado. Pregúntese, ¿tiene paz en su corazón? Porque la paz en el corazón se puede saber que es la paz de Dios cuando en el conflicto uno tiene tranquilidad. Y usted no sabe ni por qué está tranquilo. A veces me ha pasado, yo me preocupo porque no estoy preocupado. Yo tendría que estar preocupado, yo no sé por qué no estoy preocupado. A veces me preocupo eso. Yo tendría que estar preocupado, pero es que no me puedo preocupar. Algo va a ser el Señor. Y lo que hago es iniciarlo ahora. A pedirle a Dios, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Yo lo que hago en el conflicto, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad.
A mí me encanta estar encerrado y no salgo. Y me estoy asando de ese calor y alimentando los zancudos. Pero no salgo. Bien rico se siente estar ahí. Y allá pastor, estoy. Llaman, no estoy. Es mi momento con Dios. Es el momento que estoy buscando respuestas. Y eso es lo que me ha sostenido en su misericordia. 28 años, mañana empezamos el año 29. Mañana te cumple 28 años, caray. Empieza el año 29. Hasta aquí la misericordia de Dios ha sido, no ha sido mi capacidad. Pero esta bendita palabra yo la amo. Porque en los momentos de dificultad el Espíritu Santo me la recuerda. Me la recuerda. Cuando creí que ya no se podía, y he roto la alianza con el diablo. Si no era una pregunta, ¿quién quiere estar en conflicto? Nadie. ¿Quién quiere problemas? Nadie. ¿Quién quiere tener escasez? Nadie. Y a veces cuando usted está haciendo las cosas así, pero bien las está haciendo, y todo le sale mal, y hay desesperación. Pero cuando la fe está basada en la palabra, usted no hace alianza con el enemigo. Dijo Job, aunque él me matare, ni él me daría. Qué convicción. Lo que nos falta a nosotros. Lo que nos falta. Sigamos leyendo. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto Asa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Asa edificaba, y con ella edificó a Jeba y a Mizpa. Y en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria han escapado de tus manos. Hizo una alianza con el rey de Siria y Dios lo mandó a reprender. ¿Por qué no te apoyaste en tu Dios? Por eso tus enemigos ahora ya no los vas a poder derrotar. Y le sigue diciendo: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Por qué los entregó en sus manos? Porque se apoyó en Jehová. Un ejército de 1 millón de personas, y él solo tenía 580,000. Lo puede encontrar en el capítulo 14. Un ejército de 1 millón de personas, y con la mitad Dios le deshizo, y dice que obtuvieron un gran botín. Y le dijo este vidente: por cuanto te apoyaste, le dijo, en Jehová. ¿Y qué dice el verso 9? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Y qué es lo que hizo Asa? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de pueblo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos debilitamos? Nuestro corazón se llena de orgullo y no acepta razón. Dios le envió un profeta y lo confrontó. ¿Y qué es lo que hizo Asa? Enojarse. Y en su enojo desechó la palabra de Dios. Y en el desechar la palabra de Dios, él dice que oprimió a gente del pueblo. Mire, cuando uno se debilita en la fe, uno se llena de orgullo y no quiere escuchar que le digan que es culpa de uno lo que le está pasando. La gran mayoría de problemas que los evangélicos pasamos son las consecuencias de nuestras malas decisiones y estar haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. No es culpa de Dios, es culpa nuestra.
nosotros somos desorganizados. Me dijo algo. Pero yo diezmo, ¿y por qué me va mal? Porque es mal administrador de lo que Dios le ha dado. Eso sucede. La mayoría estamos mal financieramente porque somos malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Eso es todo. Nos emocionamos con un poquito de dinero y compremos esto y compremos lo otro y aquí y allá. No nos capacitamos. Fíjese de que se recuerda que en el dólar, cuando dijeron en el 2002 que le iban a poner el dólar, ¿qué es lo primero que pensamos? La mayoría, los de la tercera edad de esa época pensaron, ¿y el dólar? ¿Y cómo va a ser eso? Y la conversión que 8.75 y nos daba miedo, señor. Pero nos adaptamos. Y hoy todos manejamos dólares. El colón, bienvenida. El colón desapareció. ¿Qué es lo que pasó? Sencillamente pasó de que nosotros tenemos que adaptarnos a las realidades. En los años 80, 70, 80, 90, que el esposo agarrara a su esposa del cabello y la pescociara y la dejara como puro mapache. ¿Qué decía la gente allá? No se metan, son problemas de pareja, no se metan. ¿Sí o no así se decía? No, ustedes no se metan, son problemas de pareja. Ni la mamá se metía, ni los hermanos, no, son problemas de pareja. ¿Pero qué pasó? El tiempo cambió. Y ahora, dígale a una mujer algo, mira, hija de la mañana, allá lo dan y lo meten preso. ¿Qué es lo que queda? Tengo que adaptarme a los cambios actuales. Aquel hombre o mujer que no se adapte a la actual sociedad, mentira, se queda rezagado. Usted tiene que aprender a usar el Bitcoin. Uy, no, esa cosa no. Tiene que aprender a usarlo porque la moneda va a desaparecer. Tiene que aprender a usar las cuentas electrónicas para hacer pagos porque ya las están pasando aquí, ya no le van a mandar la factura, no, que va a ser electrónico todo. ¿Y qué va a decir usted? Yo no quiero. ¿Y qué va a decir? Pues sí, y que como ella no quiera, pues suspendan eso. El gobierno no le importa. Solo porque usted no puede, tiene que meterse en eso. He estado averiguando sobre la inteligencia artificial. Eso es sorprendente. La inteligencia artificial, palabras más, palabras menos. Hay varias cosas hoy en día que están quedando como ya desechadas. Mire, hablaba con un diseñador gráfico y él me decía de que un montón de diseñadores han puesto el grito en el cielo. Usted podrá decir, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia. Claro que sí, de mucho. Venga el viernes, le voy a explicar muchas cosas el viernes. Porque con esta inteligencia artificial hay páginas donde usted le dice, quiero un diseño de esta forma. Y la computadora se lo hace en 20, 30 segundos, el diseño, todo lo que usted quiera. Ya no necesita pagarle a un diseñador gráfico. Usted va a sacar a una imprenta ahí, el arte le cobra $15. Ahí no es de gratis. Solo dígale, yo necesito esto y esto, y enseguida se lo hace. Es una espada a doble filo. Yo tengo uno de esos programas y me está enseñando, no le he aprendido mi poquito. ¿Sabe qué me sorprendió? Porque le dije yo, quiero que me hagas un bosquejo para predicar en la iglesia evangélica sobre tal tema. Me lo hizo en 10 segundos. Introducción, temas, sistemas, citas bíblicas explicadas. ¿Cuál es el peligro de esto? Que muchos pastores ya no van a buscar
la oración ni la inspiración para predicar. Fácil. A esa etapa estamos llegando en el número 23. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, y la ciencia se aumentará y entonces vendrá el fin. Estamos viviendo los tiempos finales peligrosos. El viernes yo voy a estar hablando sobre las ciudades de 15 minutos que ha puesto la ONU, que es algo junto con el anticristo. Ya se inauguró la casa abrahámica, que es sobre el falso profeta que va a gobernar con el anticristo. Y el viernes yo empiezo a dar esos estudios, no lo voy a hacer aquí. La gente, esto no tiene... Sí, ¿sabe? ¿Y por qué le hablo de debilidad de la fe? Porque cuando la fe se debilita, esas cosas nos pueden impactar fácilmente y apartarlo de la realidad. ¿Sabe que ahora con ese programa de inteligencia artificial usted puede hacer mucha plata? Usted solo le dice, quiero que me resuelvas este problema o que me hagas una tarea. ¿Usted ya escuchado hablar de lo que estoy diciendo? ¿Ha escuchado hablar sobre inteligencia artificial? Sobre eso. No todos, han escuchado y muchos no lo averiguaron. ¿Sabe qué es lo que hacen? Le dicen al joven, usted le dice, mire, un problema que tu hijo no puede resolver, démelo, y le cobran por hacérselo un ratito, y usted cobra, hace billete por resolverle las tareas a los hijos. Esa es la inteligencia artificial. Y eso lo estamos viendo en el 2023, aunque ahí lo van perfeccionando. ¿Y qué le va a tocar a usted? ¿Quedarse como en el año 1700 o adaptarse? ¿Qué decían antes los ancianos en el campo? Ah, no, yo no cambio mi caballo. Vaya a ver ahora si no han cambiado el caballo, en buenos carros. Porque hay que adaptarse. ¿Por qué usted tiene que conocer eso? Tiene que conocerlo para que usted no ignore las maquinaciones de Satanás. El mundo está gobernado bajo el maligno. Si su fe se debilita por descuidar la palabra, usted no escuchará lo que Dios quiere decirle. Y eso le pasó a ese rey. Cuando ese hombre lo confrontó y le dijo, te has equivocado, lo que hizo fue enojarse y decir, vos quién sos para decirme las cosas, soy el rey, y empezó a oprimirlo y lo metió a la cárcel. Porque cuando la fe se debilita, el cristiano lo que hace es culpar a todo el mundo de que su vida espiritual es un fracaso por culpa del pastor, por los hermanos, por el cónyuge, por los hijos, por todos los vecinos, por el presidente Nayib Bukele, hasta el presidente ruso Putin. A todo el mundo culpa, porque no tiene la humildad para reconocer, no, es cierto, yo dejé de orar, yo dejé de leer la Biblia, dejé de congregarme, dejé el privilegio, no le presté importancia y por eso me enfrié. Cada quien, la vida espiritual que tiene, los demás no son resultados. Es que a mí me predicaron mal, y si usted tiene una Biblia, Primera Juan dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción de Él está en ustedes, la presencia de Dios está en ustedes, son templo y morada del Espíritu Santo. Cada quien decide vivir el cristianismo como quiere, no es culpa de los pastores, no es culpa del cónyuge. Y es nuestra responsabilidad agarrar la Biblia a diario y orar y conocerla. Eso es una verdad que nadie quiere predicar. Hermanos, un cristianismo sin oración, un cristianismo sin conocimiento de la palabra, un cristianismo donde hay gente que tiene meses de no ayunar ni buscar la presencia de Dios. Se quedaron a ser religiosos, a ir solo a cumplir una cuota, ya fue el culto, salen y siguen igual, no hay cambios, no hay sensibilidad, no pasa nada. Es un cristianismo cómodo, donde no hay problema, porque la fe se debilitó. En estos tiempos finales, amados hermanos, en estos tiempos finales, mire, Satanás se está levantando con un poder tremendo, y la iglesia está dormida. Porque la iglesia, ¿sabe por qué? Porque para nosotros ahora, ser cristianos es solo congregarnos, no orar en la casa. Nos acostamos sin orar, nos levantamos sin orar. Nos volvemos cristianos cada 8 teniendo tiempo, cada 8 días, pues. Nos hemos acomodado tanto, pero si usted le pregunta a la mayoría va en error. Pregúntale. No hay cristianismo exitoso sin oración.
No hay cristianismo exitoso sin conocimiento de la palabra. Eso es de a diario, oración, palabra, oración y palabra. Esas cosas son inseparables. ¿Por qué creen que la iglesia es como es? Que la iglesia no lee la Biblia. No le gusta. No le gusta leer la Biblia. Sueño le da. No se interesan. Orar no le ocurre. Si el día del evento de la hermana, de que la hermana oró media hora, ay, que yo vi unas caras, que yo y la hermana dándole con todo, aquí Señor me dijo. Una desesperación, porque no han aprendido. Mira, la hora de la alabanza, no, hombre, ese es un libro. Ay, cuando que cantan y no paran para colmo, no se les siente sabor a nada. Todo es aburrido. Pero qué bonito cuando hay una gran pasión por Dios y se sirve con alegría. Cuando hay pasión por Dios, no por el servicio, por Dios. Porque una cosa es pasión por el privilegio, otra pasión por el Señor. Pero eso solo se consigue cuando hay oración. Amada iglesia, si usted no está orando a diario, por eso tiene su cristianismo como lo tiene. Por eso no le encuentra sabor al evangelio. ¿Por qué creen que las iglesias tienen grupitos, todas las iglesias? Por eso mismo. Porque no quieren complicarse. No quieren. Solo los que me agradan y los que no. Yo juntarme con esos. La viva carne, ¿no? La vida de oración. Eso es la realidad de la iglesia evangélica de este año 2023. A nivel mundial, la iglesia no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ayunar. Y es por eso que Dios en su misericordia envía la persecución para que uno reaccione. En su angustia no buscarán. Las angustias en nuestra vida son para buscar al Señor. Son para eso. Me he visto tentado muchas veces a orarle: Señor, persigue a los miembros de la iglesia. Permite que venga tu fuego sobre ellos y que Satanás no te inspire. Me he visto tentado a orar eso, pero sé que Dios no me va a escuchar, porque es una oración imprecatoria. Pero en los momentos de dificultad uno promete de todo. Yo te prometo, Señor, ¿y qué voy a hacer esto? ¿Y qué? Cuando pasó el conflicto, ¿qué? Ay, no, quedo cansado. Sí, me cansa. Lea la historia de Jesús. Caminaba a diario. Se cree que 5 kilómetros caminaba. No dormía en una cama así como la nuestra. Se cree que caminaba 5 kilómetros diarios y después de que caminaba se iba a pasar la noche orando. Y nosotros nos vamos a pasar la noche facebookeando, tiktokeando. ¿Cierto no es? Usted sabe que la aplicación de TikTok, ¿sabe de dónde es? De China. Los chinos lo hicieron en TikTok. Pero es que esos chinos son tan inmensos y aparecen en 37 y 38. Y aparecen por eso. Los chinos son tan listos que el contenido que ellos tienen para todo el mundo es de entretenernos, de reírnos, de hacer locuras y que produzcamos billetes, batallas de leones y que manden arroz. Eso es el TikTok. Pero en China, los jóvenes en TikTok no tienen páginas de entretenimiento. Todo el contenido de TikTok en China es fiscalizado y solo tiene páginas de enseñanza. Y a las 10 de la noche el TikTok en China lo cortan, porque ya no permiten que los jóvenes se revelen en las redes sociales. El gobierno lo corta, el TikTok, a las 10 de la noche. ¿Y sabe cuál es el objetivo de ellos? Que a las naciones de Occidente tenerlos y riéndonos por todo, mientras el subconsciente de los chinos se está metiendo toda la inteligencia que pueda para que dentro de 20 años las predicciones que tienen dominar el mundo, que ya casi lo están consiguiendo. Esa es la realidad del TikTok. Y aquí nosotros subiendo contenido con el bailecito y andamos invitando a la señora. Imagínense qué es lo que han botado de la mente de los jóvenes, de que ya no es necesario estudiar,
No, la universidad, ¿para qué? Porque le generan más billetes salir como la niña de Río bailando en un TikTok y que le paguen porque genera más billetes. Y a la hora de las crisis, con un bailecito, un terremoto, ¿aquí qué va a pasar? Pongámonos todos a bailar para reconstruir el país. Ahí están ingenieros y arquitectos, pero son carreras que se están dejando. Porque ahora es más fácil hacer billetes con esas tonterías. ¿Para qué? Para tenernos serviles. Si la fe en nosotros se debilita, no podemos ver estas cosas. Y a todos le decimos sí. La iglesia tiene que estar despierta en estos tiempos finales. La iglesia tiene que fortalecerse en fe y solo se consigue a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Si usted quiere tener éxito en su cristianismo y quiere salir de la frialdad, de la tibieza, de aquel desgano espiritual que tiene, yo le sugiero, métase en oración. Quiere tener una victoria, el día que se llegue a orar, no le vaya a pedir nada a Dios, tírese de rodillas. O tírese boca abajo, de panza, como usted quiera decirle, pero dedíquese a cantarle a Dios 1 o 2 horas, alabanzas de adoración que exalten el nombre de Dios, y verá que en 2 horas su espíritu empieza a conectarse con el Señor, porque lo que Dios busca con sus hijos es que sus hijos le adoren, y cuando sus hijos le adoran hay una liberación, hay una unción que cae de parte de Dios. Se lo digo por experiencia. Vaya a orar todas las noches, y no, esto no es místico. Lee el Salmo 51 antes de orar, practíquelo. El Salmo 51, léalo. Va a haber un momento con el paso del día que ya no será una lectura, serán palabras que se dicen con el corazón. Serán palabras que brotan del corazón como el Salmo 51. Y empieza a adorar. No llegue a pedirle a Dios, llegue a adorarle. Haga el intento, le va a costar orar. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a darle. Pero intente cantarle 2 horas a Dios, alabanza y adoración a Dios. Y en 2 horas usted tiene liberación, se lo digo por experiencia. En 2 horas se va la carga. En 2 horas podrá concentrarse. En 2 horas cobrará vida espiritual. Hágalo. Porque sé que muchos de los que están aquí en esta noche no son felices con el cristianismo que tienen. Están vacíos y tienen apariencia de que viven, pero en el fondo son infelices. No se sienten bien, porque en el fondo quisieran vivir para Dios, porque en el fondo quisieran experimentar las caricias de Dios, pero no lo son, porque andan cargados y presionados por los ataques satánicos. La única forma en que usted podrá librarse de eso es con la presencia de Dios. No se debilite en fe, fortalezcase. El oír, la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Escuche palabra de Dios y no escuche cualquier tontería. Ahí está esa señora, la famosa Yesenia Tengo. Yo la última barrabasada con lo que salió. Me gusta dar por nombre y apellido. Vea la última locura que hizo, es enferma. Y la gente que no conoce Biblia, amén, momento. Yo soy un acérrimo enemigo del feminismo que esa señora predica, porque no predica Biblia. Yesenia Ten es una mujer que está empoderando a las mujeres, dejando de lado la palabra de Dios. El que no conoce la Biblia le dice amén a todo. El que la conoce. Y he visto gente que publica tonterías de ella. Muchas locuras. No es de una hija de Dios que se mande a poner busto, ni que se manda a poner silicón en el trasero. Eso no es de una hija de Dios que ande queriendo seguir las corrientes del mundo. Y tiene infinidad de seguidoras como el Señor. Porque la última locura que salió, que hasta pena da contarlo. El que conoce la Biblia sabe que está hablando tontería y herejía. El que no la conoce le dice sí a todo. Yo lo llamo por nombre. Don Cash Luna, un parásito vividor de la mujer. Que hay investigaciones que narcotraficantes le patrocinaron esa casa que tiene. Montón de gente que no conoce la Biblia que le dice a las personas que les irá bien viviendo la vida que tienen. Las personas cuando se debilitan en la fe comen cualquier cosa y se tragan cualquier cosa. Y saben que yo desde el púlpito le he dicho por nombre y apellido. El apóstol Maldonado, ¿cuál apóstol? Mentirosos, farsantes. La gente le encanta seguir ese tipo de personas.
porque les encanta que les digan que les irá bien teniendo una vida sin oración y sin lectura de la palabra y sin buscar el rostro de Dios. Solo son religiosos que cuando la trompeta suene no volarán, se quedarán. Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo confronta con el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Seguir la paz con todos y la santidad. La paz y la santidad son inseparables. No solo la santidad. Usted puede andar en santidad y andar con amargura en su corazón con alguien, no vuela. La Biblia lo dice. Así que si en su corazón hay resentimiento o falta de perdón para alguien, le sugiero que vaya de rodillas y le diga a Dios, quítame esto porque no te agrada. La fe se debilita. ¿Quiere fortalecerse? Lea Biblia, ore, cuando pueda ayune y busque el rostro de Dios. No fue con los que nos unieron esta hora, es con nosotros. No nos está señalando para destruirnos, nos está señalando para que seamos libres. No nos, porque el pastor va incluido. Dios me enseña a través de los mensajes. Yo aprendo de Dios. Es mi arma. Por la misericordia de Jehová, mañana cumplo 29 años que Dios me ama. Pero eso no me hace más que usted. No soy superior a usted. Yo soy su servidor como pastor. Dios me levantó como pastor para servirle. Para eso. Tener claro para qué los pastores fuimos llamados. Para servirle al pueblo. Para eso nos llamó el Señor. No se debilite en fe, por favor. Lea Biblia, ore, ayune, congrégase, busque a Dios. Y aunque todo se ponga difícil, no se preocupe. Cuando las cosas vayan difíciles, esté en el camino correcto. Espere en Dios, no se desespere. Así dijo David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él alabará. No se turbe, espera en Dios. Que el médico dijo tal cosa, no importa lo que el médico dijo, importa lo que la palabra enseña. Que hay crisis económica mundial, no importa, porque el dueño de la tierra, del mundo y su plenitud es el Señor. Que el matrimonio, dijo el hombre o la mujer, me voy a ir, no importa, no se va a ir si Dios no quiere que se vaya. Todo lo que pasa en su vida, Dios tiene control. Que le van a quitar el trabajo, no se preocupe, si se lo quitan, Dios le dará otro. Y si no se lo da, y si si lo mantiene, es porque el diablo quiere asustarle. No se preocupe, donde usted está, Dios le ha plantado, Dios le ha puesto, y nada de lo que pasa en su vida va a pasar sin que Dios lo permita. El diablo no puede tocarle si Dios no le permite. No le tema al diablo, mas sí téngale respeto a Dios. Aunque todo diga que está perdido, no se preocupe. Usted podrá decir, todo se acabó. Yo quiero decirle en esta hora que Dios le dice, si ni siquiera he empezado a trabajar, ya tiraste la toalla. Dios ni siquiera ha empezado en su vida y ya se cansó. Y qué bueno que se haya cansado, porque Dios le está demostrando que no es en sus fuerzas, es con la fuerza de Él. Oremos en esta hora.